Buenas tardes, compañeros, compañeras y comunidad general. Mi nombre es Marley Cristina Campos Andrade. Soy estudiante de la Universidad Abierta a Distancia UNAD del programa de Administración de Empresas de segundo semestre. El día de hoy me encuentro en las instalaciones de la institución educativa Valle del Guamuel con el señor rector especialista Carlos Julio Villota, el cual ha accedido para que podamos realizar una pequeña entrevista. Entonces, buenas tardes, profe Carlos Julio, muchas gracias por permitirnos realizar esta pequeña entrevista. Desde tu conocimiento, teníamos que dar pues una pequeña información pues sobre su consentimiento para que podamos subir esta entrevista a un canal de YouTube. Entonces, las temáticas que vamos a abordar el día de hoy son temas relacionados con lo que se trata, lo que es cultura política. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a iniciar con este pequeño entrevista con la pregunta que es: ¿qué es el Estado para usted, profe? Muy bien, buenas tardes, un gusto, bienvenida. Qué alegría me da que una madre de familia de nuestra institución se encuentre estudiando en la UNAD, una de las universidades que ofrece este tipo de servicio para personas que de una u otra manera no pudieron llegar a la universidad presencial, pero que hoy tienen la facilidad de poderlo hacer. Bienvenida. Con gusto estoy aquí para darle respuesta a sus interrogantes desde el punto de vista político, social, económico y socioeconómico de nuestra región. Una de las preguntas que usted aborda es de ¿qué es política? Sí, inicialmente vamos a iniciar con lo que correspondería, según sus conocimientos, ¿qué es el Estado para usted? El Estado es el conjunto de acciones, el conjunto de bienes materiales, el conjunto de personas, de sociedad, que cumplen un objetivo fundamental de libertad, de derecho y autonomía. En un Estado, la sociedad de derecho precisamente implica que toda la sociedad cumple con una razón de ser dentro de él, administrada por un estamento de gobierno, cumpliendo con unos deberes y unos derechos y cumpliendo una función social. Muchas gracias. ¿Y qué es el gobierno? El gobierno es el conjunto de personas que administran los recursos económicos, sociales y políticos de una región. En nuestro país tenemos que está la Presidencia de la República, en los departamentos está la gobernación, en los municipios está la alcaldía. Son precisamente los entes de gobierno que velan por las necesidades, intereses, desarrollo y crecimiento de la región. Muy bien, profe. Ahora, según sus percepciones y pues todo su conocimiento, me gustaría que nos diga ¿qué es la democracia? La democracia es un derecho social, es un derecho de todo ciudadano. Desafortunadamente, la democracia está investida por un número minoritario que son los que patrocinan los ciertos partidos políticos y que llevan a un grupo y a una gran mayoría de personas a seguir con esos ideales que no llevan a ningún desarrollo y crecimiento de un país. Nosotros tenemos aquí la democracia. Nuestro país de Latinoamérica, Colombia, es el que tiene mayor madurez política democrática en toda Latinoamérica. Lleva precisamente después de 1957, el golpe de Estado a Laureano Gómez, no se ha vuelto a repetir un golpe de Estado presidencial, sino lo contrario, todos han iniciado su periodo y lo han determinado. Eso precisamente es lo que determina la democracia. Muy bien. ¿Qué es la participación política? La participación política es más bien la afinidad que tienen las personas y el deseo de servir, de participar. Es voluntaria, no es coaccionada, tampoco se la lleva a los extremos de ser exigida, más bien es una voluntad de la persona que nace con ese don de servir y de ser político. Muy bien, profe. En base
con todos los conocimientos, me gustaría que nos diga qué son los derechos y qué son los deberes. Bien, en toda región, iniciando desde el país, siguiendo por los entes territoriales y siguiendo por nuestra zona regional, los municipios, como ciudadanos tenemos deberes y derechos. Los deberes, desafortunadamente por la falta de cultura ciudadana, tienen que estar tipificados en una norma, en decretos y leyes y resoluciones. Desafortunadamente, si nosotros fuéramos disciplinados, téngalo por seguro que hoy haríamos muchas reformas de normas y de leyes y nosotros cumpliríamos con nuestros deberes. Y así también los administradores públicos, el gobierno cumpliría también con nuestros derechos como ciudadanos. Muy bien, profe, entonces en ese momento ya pues vamos a, como para terminar, ¿qué es la política? La política es una ciencia de servicio. Desafortunadamente, en la trayectoria de nuestro país, Colombia, nosotros estábamos enmarcados en dos macro movimientos políticos de mucha trascendencia y trayectoria, como es el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los descontentos de las nuevas juventudes han llevado a formar otros grupos políticos, que son precisamente los que han marcado la pauta para iniciar un cambio de pensamiento y un cambio de ideales. Pero resulta de que es lamentable y es triste cómo en nuestro país se cambió el término de política por politiquería. La politiquería es simplemente la búsqueda personal de los que dicen ser políticos para conseguir prebendas individuales. Ok, profe, entonces ya quisiera, para terminar, me gustaría que nos dé su concepto de qué es la cultura política. Eso es lo que nos hace falta en Colombia, tener cultura política. Mire, creo que es el único país en el mundo que le regalaron la oportunidad de ir a las urnas y definir que se establezca una norma de derecho donde se acabe con la corrupción, donde exista la transparencia, donde se logre que los padres de la patria, Congreso, representantes, senadores, sean los que realmente no desangren más a nuestro país, sino al contrario, que construyan ciudadanía. Da tristeza como Colombia no tiene cultura política, porque los mismos politiqueros han enseñado a la comunidad y a la sociedad en general que vendan sus pensamientos ideales tan solo y lo cambian por un almuerzo o por un tamal. Bueno, profe, me agrada que nos haya dado este espacio en el cual pues recibimos muy bien sus percepciones y sus conocimientos con base al tema de lo que es la cultura política. Muchas gracias, profe. Hasta Muchas gracias. otra oportunidad. Qué rico tenerla por acá. Gracias. Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Cristina Campos Andrade, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Pertenezco a la zona sur de la UDN Valle de Gómez. El día de hoy, profe Mario, nos encontramos aquí en la oficina de las unidades educativas del municipio de Valle de Gómez con el especialista Mario Delgado, el cual pues he solicitado para realizar esta entrevista donde nos dé sus propias percepciones y conocimientos con base a lo que es la cultura política. Entonces, una vez pues, se le informó al profe Mario sobre el consentimiento, ya que esta entrevista va a ser subida a una página de YouTube para conocimiento del público. Entonces, buenas tardes, profe Mario, y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Mucho gusto. Entonces, desde su punto de vista, profe Mario, cuéntenos qué es para usted el Estado. Bueno, hablando desde la política, el Estado es una organización de las instituciones
que están constituidas en un Estado social de derecho, por ejemplo, como es Colombia. Entonces el Estado hace referencia a esas organizaciones políticas y administrativas que tenemos en Colombia, por ejemplo. Muchas gracias. Siguiendo, entonces, ¿puede decirnos qué es para usted gobierno? Bueno, esas instituciones que hablábamos nosotros que son participativas en un gobierno democrático necesitan de un gobierno. El gobierno no es más que la autoridad que la da el pueblo para ejercer el funcionamiento como tal de esas instituciones que conforman nuestro Estado de Derecho. Ahora sí, cuéntenos, ¿qué es la democracia? Bueno, como tenemos un Estado social de derecho, tenemos unas instituciones, en este caso, por ejemplo, nosotros en Colombia, es la democracia. Y la democracia no es más que esa firma del gobierno que se tiene que hacer como tal del Estado, o sea, es el poder que se ejerce para esas instituciones, pero ese poder se ejerce a través del pueblo como tal, que le da a unas autoridades para que puedan gobernar esas instituciones. Muy bien, Mario. Ahora sí, cuéntenos, ¿qué es la participación política? Bueno, como le decía, nuestro país es un país, Colombia, con un Estado social de derecho. Acá se ejerce una democracia. Entonces la democracia, como es el gobierno, necesitamos también que haya una participación activa dentro de las instituciones. También para eso hay muchos mecanismos que permiten que podamos hacer una administración del Estado como tal. Entonces para eso se necesita que, como estamos en democracia, estamos con un gobierno, estamos con un Estado social de derecho, que la democracia sea de verdad una democracia activa y participativa. Muy bien, pues Mario, percepción y conocimientos son muy amplios, me gusta. Ahora sí, cuéntenos, ¿qué son los derechos y qué son los deberes? Bueno, como estamos dentro de un Estado social de derecho, deben existir unos derechos y unos deberes. Y los derechos no son más que las garantías para que podamos vivir en un Estado social de derecho, para que podamos nosotros como ciudadanos que se ejerzan esas garantías y para que nosotros podamos vivir en una paz y en una armonía constante. Los deberes son esas obligaciones que nosotros debemos cumplir. Paralelamente a los derechos tienen también que ir unos deberes. No solo podemos hablar y exigir que se nos cumplan o se nos respeten los derechos, si no estamos cumpliendo también con la otra parte, que son nuestros deberes, las obligaciones que tenemos dentro de un Estado social de derecho. Ahora sí, ¿qué es política? Bueno, política pues ese arte de administrar, ese arte de buscar las intervenciones del pueblo, de la comunidad, dentro de sus organizaciones sociales, dentro de sus instituciones, dentro de sus comunidades. Esa es la política como tal. Bueno, y ya para culminar con esta entrevista, me gustaría que nos cuente qué es la cultura política. Bueno, es necesario hoy en día lo de la cultura política. Siempre hablamos nosotros que todo el ejercicio que se haga en una sociedad, en nuestras instituciones gubernamentales, en estas instituciones privadas como tal, también se necesita que todo se haga con base a la política. Pero para eso se necesita que nos vamos metiendo un poco más hacia la política como tal y se convierta todo ese quehacer ciudadano en una cultura política, que se convierta en una cultura para que así mismo también podamos nosotros exigir que se cumplan y se respeten nuestros derechos, pero que también se cumplan nuestros deberes. Si nosotros hacemos ese ejercicio, ese equilibrio entre derechos y deberes, podemos nosotros ir metiéndonos en esa cultura política que es necesaria en nuestra sociedad, especialmente en la actualidad. Hoy en día la sociedad está en crisis, tenemos una crisis de valores, por lo tanto se necesita que desde la cultura podamos meternos con más cultura para que haya un poco más de respeto en los derechos humanos, en los deberes y en las obligaciones sean más cumplidas. Muy bien, profesor Mario, agradecerle por este espacio y que tenga una feliz tarde. Bueno, con mucho gusto.